que estamos hablando. Bueno, dicho esto, ¿qué es Casa de Letras? Casa de Letras es una asociación civil sin fines de lucro que está desde 2006. Y nos presentamos como una escuela de escritura creativa. O sea, una escuela donde vamos a ayudarlos a escribir literariamente. Le decimos esto de ayudarlos porque está la vieja discusión que José María seguramente va a traer, si se puede enseñar o no a escribir. Íntimamente nosotros creemos que lo que podemos escribir se aprende escribiendo, con la práctica de la escritura. Pero lo que nosotros podemos hacer, y de eso va la propuesta nuestra, es la de ayudarlos en ese proceso, enseñarles técnicas, herramientas, elementos que sirvan para que ustedes puedan contar sus historias, para que puedan escribir desde un cuento, una novela, un ensayo, una biografía, una crónica, todo lo que requiera de la creatividad. Para eso ofrecemos un programa formativo de 3 años de duración, con un plan de estudios con materias cuyos contenidos y cuyos objetivos están interrelacionados entre sí. O sea, es una escuela en el estilo de las tradicionales escuelas de arte, alejado del ámbito académico, alejado también de lo que son los talleres tradicionales de escritores, de autores. O sea, es una escuela formativa en la cual hemos preparado un plan de estudios con materias diferentes, basados básicamente en algunos ejes centrales que son, coadyuvan a lo que es ayudarlos a escribir sus propias historias. Esas materias están orientadas muchísimo, por supuesto, en la práctica de la escritura, básicamente, pero está también un gran componente que es muy importante, que es la lectura, que es el leer para escribir. Nosotros la llamamos lectura para escritores, pero en realidad son lecturas que ayudan a quien está en el camino del aprendizaje, ver de qué técnicas, de qué trucos, de qué herramientas se han basado otros escritores para escribir sus historias. Hacemos también hincapié mucho en el eje de la creatividad, o sea, de la creación, porque es una escuela de escritura creativa. Y también hemos incorporado en los últimos años algunas materias relacionadas con el lenguaje poético, o sea, con el extrañamiento del lenguaje, para dotarlo de cierto grado de extrañamiento, como valga la redundancia, y también algunas nociones sobre lo que es el uso de la lengua castellana. Básicamente es una propuesta práctica, o sea, está alejado de lo que es teoría literaria, estudio académico. En realidad lo que nos proponemos es ayudarlos en el proceso de la escritura. Y sobre eso hemos estructurado el plan de estudios. ¿Quiénes son qué características tiene esta propuesta? En primer lugar, está dictada las materias por escritores. Son todos escritores. O sea, uno de los comentarios que hacemos nosotros son escritores formando escritores. O sea, personas que están desde hace muchos años en el tema de la escritura y que pueden aportar su experiencia y su mirada a lo largo de muchos años. Cada materia del programa, cada por un escritor distinto.
salvo algunas excepciones que a veces hay algún profesor que se repite en algún momento, pero la idea es que sean diferentes escritores los que conducen las materias, lo cual crea un clima de pluralidad de estilos y de miradas, tanto en la parte teórica como en la parte artística. Efecto buscado ex profeso, de modo de que no haya ninguna posibilidad de, lo que llamamos clonación, o sea, que haya gente que escriba exactamente igual que el maestro. O sea, la idea es que cada uno encuentre su propia voz narrativa a lo largo de los 3 años y encontrar diferentes estilos, diferentes concepciones. En segundo lugar, lo que tenemos es la intención de formar grupos. O sea, el valor del grupo como formar como parte del aprendizaje. Ustedes van a compartir y compartir y poder deliberar con sus compañeros los textos y los ejercicios que se produzcan. Y le damos mucho valor al tema del grupo, y por eso lo consolidamos, porque tiene no solamente se aprende de lo que dice el profesor, sino también se aprende de lo que escriben los compañeros, o sea, que escriben los pares. Porque muchas veces uno puede ver en el otro mejor que lo que ve en uno mismo. Y esa es una forma parte del aprendizaje que nosotros tratamos de enseñar. Creamos un espacio activo, de intercambio, actualizado. Tratamos de que se fomente el intercambio y por eso es que los grupos están formados de modo muy heterogéneo. O sea, hay heterogeneidad de edades y de profesiones. O sea, hay gente muy joven, hay gente más no tan joven, algunos con carreras muy disímiles, y de esa heterogeneidad creo que también hay un valor residual interesante. Lo mismo que lo de la edad, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, yo creo que lo que es importante es que ustedes puedan llevarse de esta charla, es una idea de que Casa de Letras lo que propone es un camino que se inicia ahora y que no sabemos cuándo termina. No termina nunca en general. O sea, nadie se recibe de escritor. Nadie dice, bueno, acá terminó. Es un oficio, una práctica que dura toda la vida por ahí y que uno va haciendo el camino. Esto lo que estamos ayudándolos es con las primeras procedimientos, con las primeras estrategias para poder iniciar ese camino. Ustedes nunca van a terminar, nunca se va a completar. Finalmente quiero decir algo formal, que es, tenemos, la propuesta no tiene título oficial, es algo que lo quiero destacar, quiero que quede claro de entrada. Tiene el valor del certificado que damos de la trayectoria que tiene Casa de Letras y de los profesores, escritores que lo componen, pero no hay un título habilitante. Y no lo estamos buscando, no lo hemos buscado nunca, precisamente para tener esa libertad de acción, de poder acomodar los programas y las experiencias conforme a lo que dice el oficio. Creo que puedo darle la palabra ahora a José María Brindisi, que él les va a hablar. Vamos a hablar ahora específicamente de las 2 primeras materias que van a cursar. El esquema general es siempre, los primeros 2 años son 2 materias por curso, el tercer año tiene 3 materias. Y a grandes rasgos, el objetivo de la propuesta es, el primer año, vamos a hacer hincapié, siempre está viendo todo, siempre se ve todo, pero necesariamente al ser una escuela hay una necesidad de fragmentar esa experiencia. El primer año va a estar concentrado fundamentalmente en lo que son técnicas y herramientas.
El segundo año vamos a hablar sobre lo que son estrategias, atravesar los diferentes géneros, y el tercer año está orientado a la producción de un proyecto personal, de lo que sea, de lo que cada uno elija. Pueden ser cuentos, novelas, novels, ensayos, como dijimos recién, cualquier cosa que sea relacionado con la escritura creativa. Ese es el esquema general, hacia grandes rasgos, de los 3 años en los cuales se compone la propuesta formativa. En los primeros 2 años se trabaja muchísimo sobre lo que es ejercitación, sobre lo que es consigna, cada profesor tiene su estilo, pero el tercer año es un proyecto personal, ya donde no hay más consignas, donde lo que hay es el trabajo específico sobre el proyecto que cada uno haya elegido. Bueno, yo estoy atento cuando terminemos cualquier consulta, la podemos volver a hablar. Finalmente lo que digo, estamos tratando de armar 2 grupos, uno los martes a la mañana y otro los jueves a la noche. Habitualmente tenemos 3 grupos. Dadas las circunstancias, hemos preferido concentrarnos en 2 opciones de horario, martes a la mañana o jueves a la tarde-noche. Los cupos máximos son 14 personas por grupo. Y José, te doy el micrófono para que hables vos. Perfecto. Bueno, ¿cómo les van? Saludé ahí en general hace un rato, pero saludo a los que llegaron después. Yo soy José María Brindisi, como dijo Carlos, estoy en el primer cuatrimestre, soy uno de los 2 profesores que van a tener en el primer cuatrimestre, ya después Inés Fernández Moreno dirá lo suyo. Y soy una de las pocas excepciones, como dijo Carlos también, de los profes que en principio repetirían, ¿sí? O está la posibilidad de que repitan en realidad, porque yo siempre estoy en la materia que mencionó Carlos, en iniciación a la escritura narrativa, que es una de las 2 materias del primer cuatrimestre, pero también, ahí puede ser que me tengan o no, depende del horario, soy uno de los que está en lecturas para escritores, ¿sí? Que a partir, yo digo siempre, perdón Carlos, amplío un poquito lo que dijiste recién, ¿sí? El tercer año tiene sus características particulares, pero antes de eso, hay un primer cuatrimestre en el que ustedes tienen 2 materias, iniciación a la escritura narrativa y usina de historias, que es una materia muy particular de la que ya va a hablar Inés después. Y siempre digo que es como si en el segundo, tercer y cuarto cuatrimestre, de alguna manera, eso que ven conmigo en el primer cuatrimestre se dividiera en 2, ¿sí? Conmigo van a haber lectura y escritura, pero a partir del segundo cuatrimestre, segundo, tercero y cuarto, ahí van a tener siempre una materia de lectura y de escritura a la par. Dentro de ese desdoblamiento, bueno, en el segundo cuatrimestre, en algunos horarios, yo estoy en lectura. Bueno, volvamos un par de casilleros atrás, a iniciación a la escritura narrativa. Creo que el nombre de la materia es bastante claro respecto de sus objetivos, ¿sí? La verdad es que retomo un poquito la pregunta, o más bien la mención que hizo Carlos hace un rato, de si se puede enseñar a escribir. Yo a veces me lo hago en voz alta ahí en las clases, no porque yo tenga dudas al respecto, sino porque creo que esas dudas están ampliamente instaladas socialmente, aún hoy, aún cuando en la Argentina llevamos décadas y décadas de talleres de escritura, muchos con un recorrido tremendamente sólido, etc. En el hemisferio norte no se harían esta pregunta tan en voz alta, o por lo menos en algunos países, como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos o España, en los que el estudio formal inclusive de la escritura, el aprendizaje de la escritura está incorporado hace décadas. Pero en algunos ámbitos se sigue dando como esta especie de tensión de, ¿no? Como todos, la literatura es mucho más, en este sentido, mucho más confusa, perversamente confusa, mucho más que la música o la pintura, ¿no? Porque si yo les dijera a ustedes que les pidiera que escribiesen una hoja, de acá a un ratito todos la escribirían, ¿sí? Ahora, claro,
en algunos casos sería algo muy primario, muy elemental, en algunos otros casos seguramente más desarrollado, ¿sí? Pero como todos escribimos y leemos, se da un poco esta confusión, ¿sí? Esta picardía de, ¿se puede enseñar a escribir? No, bueno, no hace falta, vos no necesitas nada para escribir. Eso es cierto. No sé cuántos de ustedes tocan la trompeta, ¿sí? Yo intenté tocarla un tiempito, que me gusta mucho el jazz, y lo que yo hacía cuando tocaba la trompeta, dado que no tomé clases y no le tuve paciencia, y después, bueno, es larga de contar la historia, digamos que para sintetizar, que la perdí en un incendio, otro día ampliamos. Entonces, lo que yo hacía con la trompeta, con todo respeto y cariño, no es muy diferente, mucho más disonante, que lo que muchos de nosotros hacemos en las largas primeras etapas, o por lo menos en las muy primeras etapas de la escritura, ¿sí? Es decir, claro, todos podemos escribir y leer, pero eso no es muchas veces no es mucho más desarrollado que lo que cualquiera de nosotros haría con un violín, por decir algo. Entonces, sí, claro, yo me hago esa pregunta en voz alta, pero me la contesto y creo fervientemente que se puede enseñar a escribir. Se puede enseñar a escribir, claro, bueno, uno no le va, es necio negar el talento, lo que venga de fábrica o lo que venga de algún lugar previo, pero nosotros lo que vamos a hacer es trabajar para que esos elementos, que de base serán mayores o menores, se puedan desarrollar plenamente, y vamos a tratar de ayudar para eso. Nadie va a hacer del otro un Borges, como tampoco va a poder hacer del otro un Miles Davis, ¿sí? O un Oscar Niemeyer. Pero nosotros estamos ahí para ayudarlos, para darles armas a que desarrollen lo que tienen, y también para darles cosas nuevas, que quizá muchas veces no tienen, ¿sí? Y es cuestión de despertárselas, o las tienen pero ni sabían que las tenían, ¿sí? Como ocurre muchas veces en literatura. Que uno fuerza al otro, por ejemplo, a que haga ciertas cosas, y el otro, encerrado, se ve obligado a trabajar con armas que no había utilizado, pero que en algún lugar tenía dentro. Yo muchas veces cuento un pequeño ejercicio que hacía en los talleres hace muchos años, que era muy peligroso, porque yo era cuando empecé a dar talleres y tenía poquitos alumnos y los ponía en riesgo, ¿sí? Cosa que era medio delirante de mi parte, pero agarraba y les ponía una azucarera de vidrio arriba de la mesa, esas que tienen una tapa de aluminio, y les decía, escriban una página de la azucarera. ¿Sí? ¿Qué era lo que hacían todos? Pero cuando digo todos, es todos, no el 90%, todos. Hacían algo así como, miro la azucarera y me acuerdo de tía Esther. Claro, ¿qué van a hablar de la azucarera? Es imposible, es un plomazo. Entonces yo les decía, no, volvamos atrás. Ahora escriban una página de la azucarera. ¿Sí? No hagan trampa, no hagan cintura. Y era extraordinario lo que pasaba, porque descubrían, miraban mejor, ¿sí? Tenían que sacar agua de las piedras, descubrían cosas que no hubiesen visto si yo no los hubiese encerrado de esa manera. ¿Sí? Desde luego hay ejercicios más amables para con el que quiere aprender a escribir o mejorar su escritura, pero eso me parece siempre un buen signo respecto de esto que estoy diciendo, ¿no? No estoy descubriendo nada, los oulipianos, por ejemplo, ¿sí? De la escuela del Oulipo esencialmente de Francia, vienen militando en este sentido hace muchísimos años, y los que escriben poesía lo saben más claramente todavía, ¿sí? La restricción, por ejemplo, como un modo del desarrollo de la escritura, como la posibilidad, el canal para que surjan cosas nuevas. Bueno, entonces, ¿se puede enseñar a escribir? Desde luego que sí, con estas aclaraciones, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es darles armas o ayudar a que potencien las armas que tienen, ¿sí? Desde, en principio, un lugar imprescindible, que es el de la lectura, y muchas veces no, perdón, 1 o 2 veces por año me cruzo, pero ya son unos cuantos años, con alguno que otro que dice que no le gusta leer, pero le interesa mucho escribir. Ese es un misterio que tendrá que resolver alguien más capaz que yo, pero digamos que en general, es bastante obvio también lo que estoy diciendo, que la lectura es imprescindible, y nosotros tratamos de alimentarla, por supuesto, de ampliar ese panorama. El primer cuatrimestre de iniciación a la escritura narrativa es en este sentido una especie de bombardeo de mi parte, ¿sí? Yo trato de que se vayan con las orejas coloradas, con mucha información, les doy, la carga de lecturas no es muy grande, así como tampoco es muy grande la carga horaria, ¿sí? No lo dijo Carlos antes, creo, pero
son 4 horas semanales, pero yo les doy para leer un par de textos por semana y tienen para leer un par de los compañeros, pero esos textos a nosotros nos dan letra para plantearnos en voz alta problemas que todo el tiempo nos va a plantear la escritura. Desde luego esos textos nos dan algunas posibles soluciones a esos problemas, o nos invitan a planteárnoslos de maneras a veces más interesantes, más complejas, más profundas. Y desde luego también los textos que producen ustedes dentro del curso nos llevan a esos lugares, ¿sí? Hay que tomarlos con filosofía, son ejercicios, y esos ejercicios nos dan letra para pensar en voz alta. ¿Qué es lo que tomamos de los textos? Todo lo que podamos, ¿sí? Lo que tomamos son recursos, son aspectos estructurales, formales, ¿sí? Disparadores, ideas, por supuesto. Los textos también nos inspiran, sí, claro, pero no nos quedamos en esa inspiración ingenua, ¿sí? La escritura es una práctica constante, como dijo Carlos hoy, a aprender, o lo digo con mis palabras, ¿sí? Se aprende escribiendo, y nosotros acompañamos ese proceso, ¿sí? Alimentándolo y dándoles elementos nuevos. Pero también tratamos de no perder de vista eso, ¿sí? De que no caigan en la trampa de aprendo a escribir para después escribir. No. Hay que escribir e ir nutriendo, puliendo ese proceso mientras uno va escribiendo, ¿sí? Y de pronto este ejercicio es descartable, este es descartable, este lo dejo a un costadito, este vale la pena que lo reescriba, ¿sí? Y eventualmente lo reescribiré 18 veces, y el siguiente, y lo que no logré en este, lo lograré en el próximo, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces esos textos que les voy a dar para leer nos van a servir de plataforma, ¿sí? Les cuento un poquito cómo está organizada mi clase, que es muy sencilla en realidad. Consta de 2 partes. La primera tiene que ver con los textos que yo les doy para leer, y la segunda tiene que ver con los textos que ustedes van produciendo, ¿sí? No se asusten, seguramente alguno de ustedes no ha escrito en su vida una línea, ¿sí? O sería una gran casualidad que eso no hubiese sucedido, pero siempre decimos lo mismo, los procesos de escritura son individuales, ¿sí? Y se van a dar, en este caso, en un marco grupal, pero son individuales. Y alguno va a escribir todas las consignas cada semana, alguno va a escribir algunas pocas, alguno va a escribir una, de última ese primer cuatrimestre son apenas 4 meses, ¿sí? De un largo proceso de escritura. No voy a mentir, es mejor que practiquen, pero los procesos son individuales, y las fichas van cayendo, y a veces caen tarde, y caen de maneras impensadas, y etcétera, etcétera. Y el que no se trabó ahora, quédese tranquilo, porque se va a trabar más adelante. Esas cosas pasan siempre con la escritura. Entonces, como decía, la clase se organiza en 2 partes, los textos que yo les doy para leer y los que producen ustedes. Los que yo les doy para leer van a ser esencialmente cuentos, ¿sí? Pero primero yo les doy algunos textos que llamo preliminares, que digamos que no son ficciones puras. Puro no hay nada en literatura, pero simplifiquemos, ¿sí? Son fragmentos de diarios de escritores, crónicas de viaje, ¿sí? Fragmentos de autobiografías. Si les doy algunos fragmentos de ciertos textos para entrar un poco por la ventana a la escritura de ficción me refiero, y después les doy cuentos. Esos cuentos tienen un ordenamiento, tienen una progresión, pero digamos, para no aburrirlos ahora y no irme demasiado en detalle, que lo que están tratando es de brindarles estructuras, ¿sí? ¿Qué es eso que sostiene esas historias que leemos? ¿Qué es esos criterios que nos ayudan a desarrollarlas mejor, ¿sí? A tener una mejor relación con el lector, una relación más intensa, etcétera, etcétera, más empática, ¿sí? Aunque ambas cosas van de la mano, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esos cuentos son un panorama muy amplio, muy diverso, ¿sí? Siempre digo un poquito en broma, pero esencialmente en serio, que cuando les doy un cuento y les gusta mucho, ojalá que el próximo no les guste mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que apartarse del gusto, hay que tomar esos textos como, hasta cierto punto, claro, ¿no? Pero hay que tomar esos textos como material para pensar nosotros en voz alta los problemas de la escritura, ¿sí? Imagínense que si los tuviera todos ustedes en una clase y les doy durante un cuatrimestre 14, 15 cuentos y todos les gustan a todos, sería una especie de milagro, ¿no? Tengo que ir a jugar a la lotería inmediatamente, me la voy a sacar.
Entonces, no, obviamente que no podemos depender de eso. Y lo mismo corre para los textos de ustedes. Ustedes van a ir produciendo a medida que yo les doy consignas, ¿sí? Vamos a comentar algunos de los textos que ustedes van produciendo, y vamos a tratar de apartarnos rápidamente, ¿sí? Del me gusta, no me gusta, de eso que, como dice un amigo, habla más de uno que del texto, ¿sí? Y vamos a tratar de tratar siempre de ver los textos desde ciertos criterios que puedan ir más allá del gusto, ¿sí? Siempre tratando de que esas lecturas se justifiquen. Con las armas que tiene cada uno, porque acá nadie les va a pedir un certificado de nada, ¿sí? Con las armas que tengan, algunos van a tener más lecturas, menos, más experiencia, menos, y desde luego van a ir tomando también, van a ir teniendo nuevas armas a partir de las cosas que vamos hablando en las clases. Entonces, esa segunda parte de la clase se parece más a lo que es un taller de escritura, para los que tienen algo de gimnasia en talleres, que me imagino que serán varios de ustedes, o la habrán tenido, ¿sí? Una cosa más circular, y desde mi lugar voy a tratar de alimentar, que digan cosas sobre los textos, ¿sí? Que todos en mayor o menor medida hablen, ¿sí? No se trata de decir que solo hablen los que más saben, se trata de que todos traten de hablar, porque así como Carlos decía que uno aprende desde la lectura del texto del otro, ¿sí? Y desde la lectura de los textos que les vamos dando, también uno aprende de estar en voz alta, ¿sí? Dialogando con los aspectos estructurales y formales de la escritura. Yo siempre digo que la mano llega más tarde, ¿sí? A habla del texto de B y empieza a dialogar con ciertos elementos y los empieza a incorporar, pero en su escritura, por lo general, esas fichas van a caer un poquito más tarde, ¿sí? Es necesario, así como es necesario leer, es necesario pensar en voz alta sobre estas cuestiones. Bueno, es necesario cuando uno tiene el ámbito para hacerlo, si no se las arreglará sin ello. Entonces, la clase se divide en estas dos instancias. La primera, vamos a hablar de los textos que yo les voy a dar para leer. Esencialmente voy a hablar yo, pero ustedes algo ahí se van a meter un poco. Y después vamos a hablar de manera un poco más circular de los textos que ustedes van a ir produciendo, ¿sí? Bueno, Carlos, no sé, empiezo a abrirme y puedo estar 2 horas, pero como introducción creo que está bien. Propongo que darle la palabra a Inés y después si querés retomar la voz nuevamente para dar una mirada sobre la materia que hacen en segundo cuatrimestre de Sí. lectura para escritores, que a lo mejor ayuda un poco a comprender por qué en tu primer cuatrimestre están más comprimidas las cosas y en el segundo cuatrimestre, cuando es una materia solamente de lectura, ahí funciona de Claro. lectura. Quería decir algo que me olvidé, que es fundamental. Este curso que estamos proponiendo es presencial. Por circunstancias que son harto conocidas, la estamos ofreciendo transitoriamente en la modalidad Zoom, esta modalidad. O sea que así serían las clases. Tal como vienen las cosas, me parece que vamos a tener todo el resto del cuatrimestre en esta modalidad. Más allá de que se autorice en algún momento el traslado o el movimiento, me parece que va a ser difícil que podamos tener las condiciones para reunirnos en nuestra sede en la calle Perú y Belgrano. Pero ni bien estén dadas las condiciones, si estuvieran dadas las condiciones en el cuatrimestre que viene seguramente lo van a estar, volveremos al formato presencial que es. No sé si hay alguno interesado en la propuesta online de Casa de Letras. ¿Hay alguno que le interese o todos están interesados en la propuesta presencial? En eso me quería meter, Carlos, perdón, porque son formatos distintos, ¿no? Un Es decir, formato muy distinto. Esto va a ser online circunstancialmente, momentáneamente, pero la escuela online funciona, aun cuando los programas son parecidos, el funcionamiento es muy diferente. Sí, no, claro. Este formato de Zoom es para los cursos presenciales. El formato online tiene otra modalidad, es una aula virtual muy distintas y no tiene nada que ver con esto que estamos proponiendo. Milena, vos estás interesada en el online. Si querés, al final hablamos un ratito del online. ¿Hay alguien más que esté interesado?
la diferencia que pregunta Ruth, Bruno, ¿vos también estás interesado en lo online? Bien. No, yo sí quería saber si después se acopla, si por alguna cuestión la presencial se complica. A mí, si se puede acoplar el segundo año, lo que fuere, a la modalidad online, en cierta forma. Sí, nunca es exactamente igual. O sea, si bien la propuesta online que tenemos es una propuesta muy amigable, muy integradora, no es lo mismo que los cursos presenciales. Yo lo que quiero es que quede claro que esto que estamos haciendo ahora y que vamos a iniciar el primer cuatrimestre, lo llamamos modalidad presencial, momentáneamente o provisoriamente, bajo una plataforma Zoom. Los cursos online tienen una estructura distinta y una metodología muy distinta, que es propiamente online. Hay una sola actividad sincrónica que es cada 15 días, pero el resto es totalmente asincrónico, o sea, cada uno va al ritmo que puede. Si quieren, después al final nos quedamos unos minutos y a los que estén interesados en la propuesta online les puedo hablar. El pase de uno a otro se puede hacer por años, no por cuatrimestre, porque la carrera, la propuesta online es anual, en cambio la propuesta presencial es por cuatrimestres. Entonces, los primeros 2 cuatrimestres de la modalidad presencial equivalen al primer año del online, el tercero y cuarto del segundo año del online, y el quinto y el sexto al tercer año. O sea que ahí sí se puede dar el cruce, y de hecho lo han hecho varios. Pero si están, como la mayoría están interesados por el presencial, sugiero avanzar con el tema del presencial, darle la palabra a Inés y después quedarnos un ratito los que están interesados en la modalidad online para poder profundizarlo un poquito más. ¿Parece bien? Hay algunas preguntas que yo ahora voy a contestar. Mientras habla Inés, voy a ir contestando las preguntas. ¿Arranco yo? Sí, dale Inés, adelante. Bueno, los vuelvo a saludar a todos. Yo soy Inés Fernández Moreno y estoy dando Usina. Usina es una materia que a mí me gusta mucho porque digamos, es como previa a la exigencia de la escritura, ¿no? O sea, cuando uno llega a la exigencia de la escritura, suele estar un poco más presionado, ¿no? Mientras que Usina tiene un carácter más libre, pienso, donde se trata básicamente de reflexionar sobre todas aquellas cuestiones que hacen al desarrollo del proceso creativo, ¿no? Hay 3 pilares que constituyen esta materia. El principal de todos es la fuente, ¿no? O sea, ¿de dónde salen las historias que vamos a contar? A mí me ha pasado mucho en mi experiencia de taller que la mayoría de la gente quiere consignas. O sea, a mí me encanta escribir, quiero escribir, pero no sé de qué escribir, ¿no? Sobre qué tengo que escribir. Entonces es muy notable, porque a partir de las consignas, y a veces cuando las consignas son muy específicas, incluso como una especie de trazado donde uno puede proponer un principio, un desarrollo, un final, un argumento, etc., la cosa empieza a fluir de una manera muy, muy notable, y entonces nos damos cuenta de que todo el mundo tiene historias. O sea, ¿qué pasaba? ¿Por qué estas personas no podían encontrar su propia historia o su propio motivo para desarrollar? Debe ser un tema bastante complicado y no creo que lo pueda resolver ahora, pero me parece que una de las cosas que pasan es que hay un cierto nivel de malentendido, ¿no? Respecto de que lo literario tiene que ser algo elevado, que hay que escribir sobre algo importante, ¿no? Y en realidad hay que ser mucho más humilde, ¿no? Al principio en la escritura. Uno está rodeado de historias hay en todas partes y todo el mundo tiene historias. Y entonces, en esta materia donde se trata precisamente de analizar y de estudiar las fuentes, cuáles son aquellos lugares o aquellos
mecanismos, de dónde vienen estas historias, de la memoria, de la observación, de una palabra que alguien dijo, de una imagen, de una ocurrencia, de otras historias, digamos, todo lo que nos rodea, tanto en la experiencia interna como en todo lo que nos viene del exterior, incluyendo las propias lecturas, son material de escritura. Ahora, ¿de qué manera operan, no? Entonces, en esta materia vamos también a recurrir a las reflexiones de los escritores acerca de cómo, no solamente de los escritores, de un pintor, de un músico, de un director de cine, o sea, de qué manera se genera el proceso creativo en cada una de estas artes. Y vamos a encontrar muchas coincidencias. Por ejemplo, el concepto de imagen generador es un concepto que vamos a encontrar en muchas artes diferentes. ¿Y qué son o de dónde provienen estas imágenes? ¿Y de qué manera podemos nosotros entrenar este músculo, ¿no? Por ejemplo, la observación, el ejemplo que daba de la azucarera José me parecía muy interesante. Yo tenía un equivalente que tenía un poquito más de acción, que era el de la lata de atún. Digo, bueno, imagínense que ustedes tienen mucha hambre, llegan a su casa y hay solamente una lata de atún. Abren esa lata de atún. Bueno, yo quiero que describan cómo abren esa lata de atún. Tal vez el abrelata funciona mal, entonces, bueno, contame cómo incrustás el abrelatas en la latita, qué pasa cuando se abre, se te chorrea el aceite. Digamos, cosas que de pronto me miraban y, ¿viste? Como decía, esto es una estupidez, ¿por qué tengo que escribir de esto? Y sin embargo, al igual que la azucarera, ¿no? Lo de tener que concentrarse en esto es muy importante porque entonces uno descubre que la observación es una de las fuentes precisamente de la creación, la observación detallada, o sea, vos salís a la calle y normalmente uno va como un zombie por la calle porque estás apurado, tenés que llegar a un lugar, tenés poco tiempo, etc. Pero si vos salís un día a callejear, que es una actividad, y es una actividad muy literaria, digamos, ¿no? Lo que los franceses llaman flâner, que es ir de un lado al otro sin ningún rumbo fijo. Entonces, todo lo que está alrededor tuyo empieza a tener otro sentido, ¿no? Sentidos nuevos que están como más allá de lo que es la rutina, la costumbre y cierta anestesia que tiene que ver con que nosotros no estamos practicando ese tipo de actitud, digamos. Entonces, la creatividad está siempre alrededor nuestro, pero somos nosotros quienes tenemos que ponernos en una actitud alerta y abierta y sensitiva para recibir esos estímulos, ¿no? Entonces, bueno, en la clase siempre hay una primera parte donde vamos a leer distintos textos de, como les dije, de escritores o de pintores o de directores de cine, donde ellos hablan de su proceso creativo y de cómo funciona para ellos. Entonces, a partir de estos textos, vamos a profundizar en ellos y vamos a intentar después, en un segundo paso, hacer alguna experiencia, aunque sea breve, respecto de esto que estuvimos viendo. A mí me interesa mucho la práctica en este sentido, y sin la exigencia de una escritura, todavía, por eso digo que es más libre, que es más lúdico, que en todas las clases hagamos algún ejercicio, 1 o 2 ejercicios breves y presenciales, donde pongamos en práctica distintos caminos, donde en general se descubre que uno tiene muchos más recursos de los que cree. Por ejemplo, cuando pensamos en la oralidad, que es muy, muy rica, porque en definitiva nosotros vivimos contando cosas, digamos, la narración está en nuestra esencia desde el primer momento, porque hablamos y nos contamos, y llegás de la calle y contás lo que te pasó y el otro te cuenta, hay un intercambio constante, digamos, de narraciones, hay una narración social, hay narraciones personales, etc. Después, de qué manera esas narraciones se transforman en
en un texto literario, bueno, es el proceso que ustedes van a ir recorriendo. Pero, digamos, tenemos esta herramienta que es muy importante, y a veces se reúne un grupo y todos cuentan una anécdota, y es muy interesante ver cómo los otros encuentran valores en las anécdotas que cuentan sus compañeros que sus compañeros no tenían presentes. O sea, en este sentido, el intercambio en el grupo es muy rico, ¿no? Porque te ayuda a descubrir qué es lo que tiene, dónde está como el núcleo de interés en algo que tal vez nosotros no veíamos. Entonces se trata de eso, digamos, se trata de hacer conscientes cuáles son esas fuentes y qué mecanismos tenemos para entrenarlas, ¿no? Y para sacarles el jugo. Esto es en cuanto a las fuentes. Después también vamos a ver otros aspectos de la creación que tienen que ver con, digamos, con problemas que tal vez no sé si surjan ahora, pero digamos, en la creación también está todo el tema de los hábitos. Cada escritor habla de sus hábitos, ¿no? Está el que escribe 8 horas por día, es decir, el estilo americano súper ordenado y sistemático, ¿no? El escritor que dice: yo me despierto a las 8 de la mañana y de las 9 de la mañana, como Stephen King, por ejemplo, escribo hasta que será literatura de entretenimiento y todo lo que ustedes quieran, pero tiene un oficio impresionante, y bueno, el tipo tiene un sistema muy estricto de trabajo. 8 horas por día escribo, 1 hora, no sé, almuerzo, otra hora juego al tenis, 5 horas leo, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno tiene sus rituales, sus hábitos y sus problemas para escribir, ¿no? También existen los bloqueos, la página en blanco, las dificultades, el no se me ocurre nada. Entonces, toda esta serie de cuestiones que surgen alrededor de la creación, desde su origen hasta los obstáculos y la forma de encararlos, son puntos que vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Y siempre les digo, con esta organización de 1 hora de un texto que vamos a leer, sobre el que vamos a reflexionar y vamos a discutir, y ustedes aportarán sus propias experiencias. No sabemos nosotros, cada vez que se arma un grupo, qué experiencia traen ustedes. Hay quienes nunca escribieron y hay quienes sí están escribiendo, y hay quienes ya enfrentan cierta problemática con la escritura. Y en la segunda hora vamos a hacer una práctica breve en torno a distintos temas, que podrán ser palabras, que podrán ser imágenes, que podrán ser sonidos, o que podrán ser copias de otros textos, ¿no? Pero donde ustedes cada vez se lleven una experiencia concreta de escritura. Y por último, ¿qué más? A ver. Bueno, sí, vamos a ir recorriendo lo que son las fuentes reconocibles de la escritura, como es la memoria, el extrañamiento, las imágenes, la observación, etc. Vamos a ir desmenuzando cada una de estos hilos, que son aquellos hilos de los que podemos tirar nosotros para encontrar nuestras propias historias. Y bueno, eso es un poco la idea general. Si quieren avanzar con alguna pregunta ahora. Gracias, Inés. Me parece que está muy claro lo que dijiste. Ahora vamos a abrir el micrófono para todos los que quieran hacer preguntas después que José dé una mirada sobre una materia del segundo cuatrimestre. Quería decir algo muy importante que dije. La cursada, como dijo José, son 4 horas por semana. Y en esas 4 horas hay 2 horas de una materia y 2 horas de la otra. Los horarios, como ustedes habrán recibido en la gacetilla, son los jueves de 18 a 22 o los martes de 10 a 14 horas.
ahí hay un intervalo de tiempo entre clase y clase, donde se hace el pase, como ahora en la radio, de un profesor al otro, mientras dure este sistema así por Zoom. Y son 15 encuentros, o sea, el primer cuatrimestre son 15 encuentros, 15 jueves o 15 martes, si hay feriados o alguna suspensión de fuerza mayor se recupera, son siempre 15 encuentros. O sea que son 60 horas de clase por reloj. Bueno, José, Sí. si querés avanzar. Dale. Bueno, no, voy a ser bastante breve en este caso. Como les decía antes, el segundo, tercer y cuarto cuatrimestre son iguales. De alguna manera es como si eso que hacen conmigo en el primer cuatrimestre, muy comprimido, muy comprimido hasta cierto punto. Quiero hacer una aclaración que es importante. En el primer cuatrimestre, así como Inés decía que en su clase hacen algunos ejercicios in situ, en mi caso, en la clase ustedes no escriben ni leen, ¿sí? Todo lo que hacemos en la clase es hablar de lo que ya escribimos y ya leímos, ¿sí? Entonces, obviamente, hay un tiempo ahí que un poco se desdobla, pero que en la clase también lo podemos aprovechar plenamente para lo mucho que tenemos para hacer. Entonces, pero bueno, el segundo, tercer y cuarto cuatrimestre es como que ustedes van a tener siempre en paralelo una clase de lectura y una clase de escritura. Y esas clases están obviamente relacionadas, pero en el caso del segundo cuatrimestre, en el que yo estoy en un par de horarios, en este caso va a ser en el de los jueves, en lectura para escritores. En este caso es como que, decía, siempre se dan en paralelo, y bueno, cada profesor también lo da a su manera, ¿no? Pero básicamente en lectura, en las clases que van a, en ese caso, a tener conmigo en el segundo cuatrimestre, no vemos textos de ustedes, ¿sí? Lo único que hacemos es hablar sobre lecturas que yo les voy a dar, ¿sí? Que van a ser la mayoría cuentos. Yo a veces les doy, no, siempre les doy unos comienzos de novelas también, y a veces les doy algún otro texto extra, eso puede variar, pero en general mucho cuento y algunos comienzos de novelas sobre los que hablamos de algunos aspectos, porque de otros naturalmente no podemos hablar. Y para mí lo interesante, como les decía, soy en realidad uno de los pocos profesores, el par de excepciones que eventualmente van a repetir en Casa de Letras, porque puede ser que no, pero puede ser que lo repitan. Lo interesante para mí ahí es que, de alguna manera, yo les digo un poco, a veces sintetizándolo, el trabajo que yo hice el primer cuatrimestre, más o menos solo, es decir, pensar sobre los textos que les di para leer, en el segundo cuatrimestre lo vamos a hacer todos juntos, ¿sí? O lo van a hacer ustedes más que yo. Eso no es cierto, pero la idea es que ustedes hablen mucho, ¿sí? Y que yo vaya coordinando esas lecturas y esas miradas sobre los textos que les doy para leer, ¿sí? Entonces, se trata de seguir dialogando sobre los mismos problemas, pero ahora, claro, tratando de que ustedes, ya no soy yo exponiendo sobre esos textos, sino nosotros juntos pensando en voz alta sobre esos textos. En realidad, haciendo un poquito más algo parecido a lo que en el primer cuatrimestre hacemos con los textos de ustedes, ¿sí? En ese segundo cuatrimestre lo vamos a hacer con los textos que yo les doy para leer, por supuesto con diferencias, ¿no? Porque si yo les doy para leer un cuento de Carver y a ustedes les encanta o les parece una porquería, la verdad que a Carver no le va a importar mucho en caso de que en el lugar desde el que esté pueda enterarse de algo de lo que nosotros decimos. Entonces, no, otra vez, ¿no? Se trata de que esos textos nos den excusas, nos den ejemplos, nos planteen problemas para pensar en voz alta sobre la escritura. El cuatrimestre gira alrededor de 4 ejes que se dan en las dos clases, en lectura y en escritura, ¿sí? En escritura a veces van a ver algo de lectura, la van a ver de otra manera igual, ¿sí? Pero a veces van a ver algo de lectura porque depende de cuántos sean en el grupo, cuánta producción haya, a veces les dan lectura por alguna razón particular, ¿sí? Pero en lectura no vamos a ver textos de ustedes. Los 4 ejes alrededor de los que va a girar nuestro trabajo son muy no básicos, sino más bien basamentales, ¿sí? Son las patas de la mesa de la escritura,
y que son narradores, personajes, tiempo y espacio, ¿sí? Tiempo y espacio van un poco de la mano siempre, pero esos son los ejes a través de los que vamos dando vueltas. En mi caso, en la clase de lectura, lo que hago es un poco ir sumando ejes, ¿sí? Siempre tenemos, la prioridad es el eje nuevo, pero el eje anterior es nuestra segunda prioridad. Y por supuesto en literatura todos los temas se mezclan todo el tiempo, así que desde luego que también vamos a hablar de otras cuestiones que disparan los textos, pero vamos a ir teniendo nuestras prioridades porque lo que tenemos que hacer en ese primer año es sentar bases sólidas, ¿sí? Entonces, trabajamos sobre estructuras, sobre criterios formales, sobre criterios estructurales, como decía, y tratamos de que sean lo más abarcativos posibles, ¿sí? Siempre huyéndole a ese peligro horroroso que es el manual de escritura, ¿sí? No voy a decir que no lo hay, porque hay unos cuantos, pero algunos no son manuales. Los que son manuales son una porquería, los que son libros en los que se piensa el proceso de escritura, eso ya es otra discusión, y hay algunos muy interesantes. Pero vamos a tratar de huir de eso, ¿sí? Siempre hay que recordar que todos los textos son distintos. Entonces las cosas, la letra que yo les voy a ir bajando, y las cosas que ustedes van a ir pensando sobre los textos, siempre tienen que recordar eso. Que nosotros vamos a ver aspectos que abarcan a veces una gran mayoría de los textos, aspectos, estructuras que a veces se superponen, no se niegan, ¿sí? Pero siempre son puntos de partida y no textos, no puntos de llegada, ¿sí? Siempre estamos hablando de cosas que sería bueno, apostamos a eso, que ustedes vayan incorporando, que piensen en ellas cuando se sientan a escribir, o mejor dicho, en cada instancia del proceso de escritura, que a veces, por supuesto, no es delante de la página o de la computadora para los que escriben en computadora, pero que tiene que ver con dialogar con esos problemas que se van planteando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, narradores, personajes, utilización del tiempo y del espacio van a ser nuestras preocupaciones esenciales en ese segundo cuatrimestre, que es un cuatrimestre en la clase de lectura mucho más de discusión, ¿sí? Desde luego, eso es hasta cierto punto. Yo les doy los textos por algunas razones y quiero decirles cosas puntuales sobre esos textos. Y bueno, ya para los que se anoten y lleguemos a ese segundo cuatrimestre, bueno, ya van a ver cómo vamos funcionando con algo más de confianza, porque nos conocemos del cuatrimestre anterior, entonces yo les puedo hinchar un poco más, ¿sí? Me siento con esa confianza también para hacerlo. Y no te preocupes, Martín, no sé si ahí te escribiste con Carlos o te podemos resolver dudas después. Bueno, bueno, no sé qué decía. Bueno, estaba ahí como cerrando, pero me distraje. Pero lo que decía es que todas estas cosas sobre las que vamos hablando son puntos de partida y no puntos de llegada, ¿sí? Son criterios con los que uno espera que ustedes dialoguen, discutan, ¿sí? Y uno de los objetivos de Casa de Letras, cuando ustedes tienen profesores muy distintos en las distintas materias, es armarles un lío interesante en algún sentido, ¿sí? Es decir, que ustedes vayan armando su librito, ¿sí? No el librito de Inés, ni mío, ni de quien sea. Ustedes van, lo interesante es que discutan con esos problemas y que nosotros les demos armas para poder resolverlas desde sus lugares, desde sus preferencias, sus búsquedas estéticas, etcétera, etcétera, que por supuesto tratamos de alimentar. Bueno. Siempre creo que en las materias de lectura para escritores, que son tres a lo largo de la carrera, siempre es leer para escribir mejor. Ojo, no se olviden que el objetivo es un programa formativo en escritura, entonces la lectura es fundamental, clave, como parte del proceso de aprendizaje y del camino a recorrer. O sea, sí, es un tipo de lectura también particular, ¿no? Claro. Siempre, yo estoy ahí siempre censurando cuando empiezan a interpretar excesivamente y se empiezan a ir por las ramas. Enseguida trato de que veamos cuestiones más concretas sobre los textos, y pensaba también lo que decía Inés hoy sobre ser más humilde, que me gustó mucho que lo dijeras en esos términos. Yo a veces les digo que no sé
no se preocupen por ser profundos, que profundos, digamos, que el que no puede leer el texto del otro con cierta profundidad es un problema de él, no del texto. Porque detrás de los argumentos y de las historias que contamos están los temas, ¿sí? Y los temas siempre son mucho más profundos, mucho más densos y mucho más abarcativos. Y son siempre los mismos, como dijo gente, dijeron unos cuantos a través de los años y de los años, y no vamos a repetir un cliché tras otro. Pero bueno, ya todos sabemos que los temas más o menos son siempre los mismos. Bueno, abrimos el micrófono para los que quieran preguntar y después pasamos a hablar sobre el tema del programa online para los que les interese saber algo de eso. Yo tengo una pregunta. Dale. Querría saber, porque yo podría los jueves a la tarde, pero puede que dentro de un mes tenga que cambiar de horario. ¿Se puede? Bueno, como poder se puede, lo que pasa es que vas a cambiar, depende, va a haber dos horarios inicialmente propuestos, los martes a la mañana y los jueves a la tarde-noche. Sí. No es recomendable, porque funcionan, por ejemplo, en este caso van a ser los dos profesores iguales. No, el de Usina de Historias no va a ser, va a haber dos profesores distintos de Usina de Historias, entonces no vas a poder cursar con un... ¿Quién va a ser el profe en Usina el jueves y el martes? El jueves va a ser Inés Fernández Moreno. Ok. Pero si bueno, cambiás de turno, bueno, no es lo aconsejable por esto mismo que estamos diciendo, lo importante que es el mantener el grupo, porque el grupo no es un aditamento, forma parte del proceso de aprendizaje. Perdón, Carlos, sumo una cosita ahí, que puede haber otra dificultad además, habrá que ver, pero es que en que no haya lugar en el otro grupo. Claro, sí, esa es otra opción. Podría pasar. O que no haya lugar, o que el otro grupo no se forme por una cuestión de que no hubo quórum, no hubo cantidad de inscriptos suficientes. Eso podría pasar. Ok. Que no haya horario, que no se forme. No, que no haya vacantes. Por ejemplo, por ahí si el grupo de la mañana son 14 alumnos máximo. Sí. Si hay, no podemos hacer, no se puede incrementar. Si vos te inscribís los jueves y después querés pasar al martes y el martes está completo, no hay forma de pasar. ¿Cuántas clases vas a estar ausente? ¿Estarías ausente? No, el tema es que quizás me mude afuera, entonces voy a tener una diferencia de horario de 5 horas y sí, entonces terminaría como a las 3 de la mañana, pero todavía no sé cuándo me voy a ir por esto de la cuarentena. Está todo medio... Bueno, para las personas que tienen problemas de horario o de no poder concurrir presencialmente, porque ahora lo vamos a hacer vía Zoom, pero si te mudás a otro lado no vas a poder hacer más presencial. Entonces ahí está la posibilidad de los cursos online, que no es el modalidad Zoom, es un curso distinto. O sea, se cursa bueno, otras materias. Esa era mi pregunta también. ¿Cuáles son los horarios de estas dos materias online? Si ya arrancaron o están por arrancar. Los horarios de online. El próximo grupo del online arranca el 24 de agosto. No tienen horario, son cursos online. Empiezan el lunes 24 de agosto. Ahora en un ratito, si querés, hablamos cuál es la modalidad online. Es distinta, no funciona como el presencial, porque no es presencial, no es sincrónico. No es que están todos 4 horas por semana delante de la pantalla todos juntos. Funciona de otra manera. Bueno, de todos modos, este que es presencial, que lo vamos a hacer por Zoom, seguro que va a ser hasta diciembre, va a ser por Zoom. Sí, pero es transitorio eso. Y si vos te anotás un cuatrimestre en el presencial, lo que decía Carlos es que el online se mueve por año. Entonces, si vos hicieras, por ejemplo, hicieras un primer cuatrimestre... No, discúlpame, eso lo entendí. Yo de todos modos había hablado de eso por email,
El año que viene no creo que pueda, pero hasta diciembre sí. Y si sigue siendo así por Zoom, no hay ningún problema. Pero sí habría problema para pasarte al segundo cuatrimestre, porque no te podés pasar al online. Si te pasaras de lo presencial al online, no podrías pasarte a mitad de año. Tendrías que esperar después. Sí, pero ya no voy a estar, así que no va a haber problema. O sea, ese no es un problema, porque el segundo cuatrimestre es ¿cuándo es? Falta. Segundo cuatrimestre. En el presencial sí. empieza en marzo del año que viene, pero el online es corrido. Ahí es. Es un año entero. No se fragmenta en cuatrimestres, sino en años. Son 3 años, y el otro son 6 cuatrimestres, que es equivalente a 3 años. Pero vos podés parar y vos podés retomar más adelante. Eso, ahí no hay problema. En cambio, en el online podés parar, pero anualmente, no a mitad de año, no a mitad de cada año. ¿Comprendés? Porque a mí lo que me mandaron es la tarifa por este cuatrimestre. Se paga por cuatrimestre, ¿verdad? El presencial sí. El presencial se paga por cuatrimestre. Exacto. Bueno, en este cuatrimestre cursás 15 semanas a partir de la semana del 16 o 18 de agosto. No, 18 o 20, perdón. 18 y 20 son las dos fechas. 15 semanas. Y ahí, cuando terminás el primer cuatrimestre. ¿Alguna otra consulta? Y ahí cuando termina, después, ok, sí. Ahí podés, bueno, Sí, podés seguir el online, pero recién el año que viene. Te va a faltar un cuatrimestre para poder meterte en el segundo año del online, porque vos hubieras hecho el equivalente a la mitad de un año. Por eso digo que no es trasladable. No, pero yo las clases las puedo tomar solo ahora hasta diciembre. Yo no estoy pensando en el año que viene. Bueno, sí. Pues ese no es un problema. Ok. Perdón, quisiera hacer una consulta también. Dale. A mí, estoy acá, soy Mirta. Acá. Ah, Mirta, ahí te vi, Mirta Lobato. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A mí la pregunta que tengo es que es un programa muy estructurado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si uno no está para un presencial un cuatrimestre? ¿Es posible retomar el cuatrimestre siguiente? Sí. Okay. Sí. Vos podés interrumpir un cuatrimestre. La única inconveniente que tenés es que vas a cambiar de grupo. Tus compañeros van a ser otros. Pero podés hacerlo, no hay ningún problema. Okay. No tenés incluso que completarlo en los 3 años. Podés hacer el primer año y no te gusta, o te salió otra oportunidad y lo dejás y lo retomás dentro de 2 años después. Hay muchos casos. Bueno, estoy suponiendo que me va a gustar. No, pero descarto que te va a gustar. Lo descuento. Pero a veces las circunstancias de fuerza mayor hacen que tengas que suspenderlo. Y hay muchos casos así. Okay. Gente que interrumpe por cuestiones laborales, por ejemplo, y después retoma. Claro. Ese es el punto. Animarse. Bueno, yo quería... Sí, ¿cómo están? Hola, Marianela. ¿Cómo estás? Estaba ahí hablando un poquito por privado con Gerardo porque me decía que yo me anoté en el online, pero yo en realidad pensaba que me anoté en el presencial porque es lo que quiero, es lo que me interesa. Así que bueno, ahora estoy un poco nerviosa porque quiero el presencial y bueno, mientras tanto escuchaba lo que decían los otros compañeros, ¿no? ¿Se podrá solucionar? ¿Lo converso con él por privado? Sí, podés conversarlo con él en privado. Lo que pasa es que pagaste de más, porque el cuatrimestre del presencial es menos dinero que el año del cuatrimestre del online. Tiene modalidades muy distintas, en el sentido, si bien los contenidos a lo largo de los 3 años terminás viendo las mismas cosas, tienen modalidad porque uno es un curso en un aula virtual, donde no hay sincronía, no hay un profesor que da el curso, sino que lo que hay son unidades temáticas que están escritas, y lo que hay son reuniones periódicas por video Zoom, por Zoom, pero no hay un dictado de clases, hay toda una rutina que estructura en quincenas, son 15 quincenas, dura un año, o sea, tiene una modalidad distinta. Si vos querés cambiarte, estás a tiempo, porque vos estás anotado para qué curso, el que empieza ¿cuándo? ¿El 24 o el 17?
Sí, en 24. teoría el 24, pero yo El quiero 24. hacer los martes a la mañana presencial. Bueno, podés hacerlo. No hay problema. Te acreditamos el dinero, te lo devolvemos, no sé, eso después lo ves con Gerardo, la parte administrativa. Se puede, estás a tiempo todavía de hacerlo porque no empezó ninguno de los dos, y ninguno de los dos está cerrado el cupo. Una vez que está cerrado el cupo no admitimos más, entonces ahí después salir es más perjudicial. Tenemos el cupo cerrado. Perfecto. O sea que Y yo me quedaría a escuchar el tema online por si te interesa. No sé si te interesa, a lo mejor te querés quedar. No sé, como vos quieras eso. Y no, a mí me va a nutrir más lo presencial, estar con el profesor, cuando este temblor pase, la pandemia, la cuarentena, a mí me sirve estar en la sala con los compañeros y el profesor no podría, no es lo mismo para mí lo virtual, y menos en esto que me interesa tanto. Bien. Por eso, por favor, si puedo pasarme a lo que es presencial, se los voy a agradecer. Sí te vas a poder pasar. No hay problema. Hablalo con Gracias. Gerardo. Gerardo te soluciona todo. Es Bueno, una máquina, gracias. es un solucionador de problemas. Gracias. Es una gran oportunidad de preguntarle a José y a Inés todo. ¿Puedo hacer una consulta? No, todo no. No, todo no me pongas nerviosa, porque toda la literatura tiene una enorme zona de misterio, ojo. Ahí está, Bruno me parece. Bruno ¿Puedo levantó hacer la una mano. Ahí consulta? quería preguntar. Dale. El online, en teoría el contenido es el mismo, la forma es distinta, la vas a explicar, hasta ahí todo bien. Yo quería que me quede claro, el pase de que si yo tengo ganas de cumplir todo un trayecto de 3 años, ¿cómo sería el pase? Una cuestión de que yo capaz no trabajo más físicamente donde trabajaba y no me da tiempo de viaje, o no me quiero ir de mi casa a Capital. Entonces, si yo hago este cuatrimestre que termina a fin de año, no podría empezar en sí un segundo cuatrimestre, pero de última haría un primero y segundo cuatrimestre de vuelta en online, así sería, No. más allá del costo. Vos podés pasarte de uno a otro si cumplís los 2 primeros cuatrimestres del presencial, podés pasar al segundo año online. Si haces un solo cuatrimestre presencial, no te podés pasar al segundo año del online porque te falta medio año todavía. Y el online no es divisible del mismo modo que es el No, presencial. pero yo digo si lo hago de vuelta. Pero si lo hacemos de nuevo. Lo haces de vuelta, digamos. puedes hacer, por supuesto. Porque Ok. Obviamente. Podés hacerlo de vuelta y por ahí te gusta más el presencial, no sé. Eso es lo mismo que le contaba recién a Marianela o a Mirta. El intercambio es posible, siempre es posible, puede pasar. Pasa que uno entiendo. normal y otro cuatrimestral, ese es el tema. Sí. Entiendo que lo que justifica el segundo cuatrimestre online es el primer cuatrimestre online, entonces lo tenés que hacer sí o sí, por decirlo de alguna forma, para hacer el pase. Sí. O sea, sí o sí me quedó claro. El online nació como una necesidad para ayudar a gente que vive o alejada de la ciudad de Buenos Aires o que tiene problemas de horarios, tiene horarios muy rígidos y no entra en ninguno de los horarios que ofrecemos en el presencial. Estamos en el año 2013 ofreciendo online. Crecientemente la matrícula avanza porque la gente le perdió el miedo al online, porque no es un curso por correspondencia, tiene toda una metodología muy sofisticada, donde hay una participación, obviamente no es lo mismo que el presencial. La mirada, Menos feedback, mirarse a los ojos es irreemplazable, eso no puedo engañarte con eso. Lo que quiero decir es que es una excelente metodología o modalidad si tenés esas dificultades para trasladarte o por los horarios. Y está pensado de una manera que no estás aislado en medio del campo, sino que tenés un grupo que te acompaña, tenés
un profesor que te sigue a través en los foros, en las cosas que vos necesitas, y tenemos la figura que no existe, una figura de una persona que se llama el coordinador, que no existe en la modalidad presencial, que es la persona que te ayuda en todo lo que es la parte metodológica, tecnológica, o sea, hay una especie así como de preceptor o ayudante que completa el acompañamiento que se hace desde Casa de Letras. Funciona en un aula virtual sistema Moodle, donde entras con una clave y contraseña, como si fuera una red social privada, y todo sucede dentro de esa aula virtual. Está estructurado en quincenas, cada quincena tiene una unidad temática, que se trata un tema, por ejemplo, el narrador, o uno de los tipos del narrador, el narrador omnisciente, narrador cámara. Hay un tema, una unidad temática que el alumno recibe el primer día de la quincena, esa unidad temática que está preparada por profesores de Casa de Letras, una unidad práctica que es la unidad que contiene la parte de ejercicio que se te pide que hagas durante la quincena, las lecturas obligatorias y las lecturas recomendadas. Todo ese material lo recibís el primer día de la quincena. Durante los siguientes días de la quincena van pasando cosas. Vos tenés una semana para entregar el ejercicio que se te pide. Durante la primera semana hay una videoconferencia con tus compañeros y con el profesor, cuyo tema de discusión básicamente en general es una de las lecturas que están en la unidad práctica. Es un poco, salvando las diferencias, una especie de lectura para escritores por Zoom con el profesor, donde se analiza el texto que te dieron a leer, como lo analizarías en la materia de lectura para escritores. Al cabo de la semana entregás tu ejercicio, y todos entregan su ejercicio en un día, y hay un deadline, o sea, el lunes a las 10 de la mañana tienen que estar entregados los ejercicios propuestos en unidad práctica. Durante la segunda semana, lo que se le pide a los alumnos es un comentario crítico sobre 2 ejercicios seleccionados por el coordinador de tus compañeros. Entonces tenés que leer el ejercicio de tu compañero y hacer los comentarios, que a las primeras veces va a ser un comentario, a lo mejor con poca experiencia, y vas a comentar cosas, me gusta, no me gusta, cosas que desde entrada te decimos no lo hagas porque es horrible ese comentario. Para eso hay todo un par de guías preparadas especialmente, guías para hacer comentarios de los compañeros, o sea, qué elementos fijarse, cómo hacerla. Eso pasa durante la segunda semana de la quincena. Al final de la segunda quincena, es el viernes a la noche, vas a recibir una videocorrección del profesor personalizada. O sea, cada uno, lo reciben todos, pero cada uno puede leer el suyo, puede leer el de los compañeros. Y eso queda grabado para todo el año del online. O sea, que eso tiene esa ventaja de que si te perdiste la clase porque no pudiste concurrir en el presencial, perdiste el comentario. Acá lo tenés, podés leer el texto de tu compañero, ver qué devolución le hizo el profesor y qué comentario hiciste vos sobre ese texto. O sea, tenés los 3 elementos. La videocorrección es un software especial que lo vas a recibir en un YouTube, donde vas a ver tu texto con todas las anotaciones y las indicaciones que hizo el profesor sobre tu texto, mientras el profesor va hablando, haciendo las correcciones, los comentarios pertinentes. Son comentarios que duran entre 5, 7, 8 minutos, depende del texto y depende las cosas que haya para comentar. Pero eso funciona el viernes a la noche. Y el sábado de ese día, del día siguiente, ya recibí la siguiente unidad temática. Y así funcionan las quincenas. Durante esa quincena, además, funcionan los foros. Hay un foro pedagógico donde los participantes hacen los comentarios que quieren, preguntan, el profesor contesta algunas cosas, las contesta el coordinador, las que son tecnológicas o metodológicas, y está esta videoconferencia. Eso es básicamente el esquema. No sé si José me olvido algo más que quiera, porque José también está en el Narrativa 2, el segundo año del online, uno de los grupos lo tiene José. No,
Me pareció que no, que estaba todo. Eso es a grandes rasgos. Lo que no hay, o sea, la única interacción que tenés es en la videoconferencia tipo Zoom como esta, que se hace una vez cada 15 días en un horario que se establece al principio del cuatrimestre del año y vale para todo el año. No es obligatorio participar, queda grabado, o sea que si vos no lo... Queda grabado el audio, no el video, porque grabar el video de todos los grupos sería terriblemente pesado. Queda grabado el video del audio, cosa que vos, si no pudiste concurrir a la videoconferencia, la podés escuchar después. Y eso funciona como una lectura para escritores. Ahí las unidades temáticas están distribuidas, cubren los mismos temas que en el presencial, en el sentido que los dos, el narrativa 1 online y narrativa 2 online, el segundo año, entre esos 2 años están los 4 primeros cuatrimestres de Casa de Letras presencial. El tercer año del programa online tiene el desarrollo, lo mismo que tiene el quinto y sexto cuatrimestre del programa presencial, el desarrollo de una obra, de un proyecto personal, que lo va gestando al final del segundo año, y en el tercer año, bueno, se hace un trabajo ya no más con consignas, ya no más con ejercicios personalizados, generales, sino con ejercicios personalizados. O sea, a partir de tu proyecto vas construyendo y el profesor te va haciendo la videocorrección sobre tu proyecto, como si fuera una tutoría individual, pero son grupos de 6, 7 alumnos en general, más o menos ese es el número que se hace. Y, por supuesto, hay comentarios, todos leen todo, todos opinan de todo. No sé si alguno quiere hacer preguntas sobre el método o presencial, lo que quieran, pregunten lo que les parezca. No, y lo que no tiene el presencial, o no sé si lo tiene, es estas devoluciones que me haces. O sea, la dinámica es distinta, más en grupo, digamos. Hay un poco de eco, no te escuché bien, Bruno, por favor, ¿podés repetirme? Estas devoluciones que comentaste del online, Sí. no están las mismas en el presencial. Sí, en el presencial lo que pasa es que hay devoluciones, no por cuestiones de tiempo, muchas veces en el presencial no se hacen las devoluciones de todos los participantes, no quedan grabadas, y el día que faltaste obviamente no tenés la devolución. En cambio en el online, todos los que escriben tienen su devolución personalizada, y tiene la ventaja de que vos podés aprender no solamente de los textos tuyos y de los errores, y realmente los problemas se repiten mucho en las diferentes personas. Entonces a veces uno ve los problemas en el trabajo del otro mucho más que en el trabajo propio. Entonces por eso que motivamos mucho a que haya comentarios sobre los trabajos de los compañeros. Enriquece un montón eso en la forma. Eso es muy formativo, eso me parece a nosotros. Una aclaración nomás, Carlos, sobre lo que preguntaba Bruno. Dale. En el presencial sí tenés las devoluciones, participan, participan todos de otra manera, porque en el online también, pero claro, no la tenés grabada, el online, esa es una de las ventajas que tiene el online, tendrá alguna otra desventaja, pero tiene esa ventaja, la podés escuchar montones de veces, ¿no? Pero, y otra diferencia importante es que, en el presencial nunca se comentan los textos de un autor, de uno de ustedes, cuando ese autor no está. Siempre las devoluciones son cuando está. Así que no es que te vas a perder tu propia devolución. Pero además, sí, lo otro importante es que en el online está más regido, los ejercicios están como más regidos, ¿sí? Es decir, vos tenés que hacer tantos ejercicios, por ahí alguno no lo pudiste hacer, otro, pero vas a hacer muchos ejercicios y todos van a tener su comentario. En cambio, en el presencial, ¿sí? Por lo menos en ese primer cuatrimestre, después ya es distinto, porque se va dando de otra manera, pero en ese primer cuatrimestre, en el que vemos lectura y escritura, y que es como una sobreabundancia, digamos, de material, muchos producen muchos textos y solo llegamos a comentar 3 o 4 textos de los que produjeron durante todo el cuatrimestre. Lo que no es ningún problema, en realidad siempre yo los invito de entrada a que traten de desprenderse de los textos y que traten de aceptar esta idea de que pensar el texto del otro te sirve tanto como pensar el tuyo, ¿sí?
Por supuesto, uno está trabajando en su propia escritura, esa es la idea, ¿sí? Pero la está trabajando desde esos lugares también. Y aparte estamos hablando de un tiempo, no es que siempre va a ser así, pero durante ese tiempo, muy especialmente tratar de correrse un poco del texto de uno. El texto de uno es un ejercicio que está ahí para que todos pensemos en los problemas de la escritura, ¿sí? Entonces, pero bueno, sí vale la pena que ejerciten mucho los que tienen los que pueden hacerlo, los que logran hacerlo, aunque lleguemos a comentar no más de 3, en algún caso raro 4 textos durante el cuatrimestre, ¿sí? Que en realidad es bastante, la verdad. Bueno, esa es una diferencia importante. En el online van a tener de pronto unas cuantas devoluciones más, pero claro, sobre ejercicios que tienen otras características. Los ejercicios presenciales del primer cuatrimestre son bastante más libres, ¿sí? Es decir, yo les doy consignas, pero desde algunos aspectos son más libres. Por ejemplo, no les pongo límite de espacio. En cambio, en el online sí tienen límite de espacio. Los ejercicios son hasta 7.000 caracteres. En cambio, en el presencial yo les digo, tranqui, escriban lo que quieran. Si alguno se destapa toda la semana con 40 páginas, habrá que reconversar. Pero no pasa nunca. Claro. La verdad De que vez la en cuando propuesta... hay algún malentendido, que alguno manda una novela y dice, bueno, no la lean para esta semana, ¿eh? Bueno, ahí Marise tenía una pregunta, perdón, pero Milena, te tapé que estabas diciendo algo. No, está bien. No, Bueno, Maris, dale. ¿voy yo? No, estuve escuchando hasta ahora y la verdad, o sea, me quedó claro más o menos el funcionamiento que tienen las dos modalidades. Mi tema es el siguiente, si puedo hacer este comentario acá o si no, llamaré mañana, no hay problema. Yo recibí un mail diciéndome los aranceles y las formas de pago. Mi duda es la siguiente, para reservar vacante, ¿se tienen que, como decía en el mail, abonar la totalidad o se puede usar otra modalidad de pago? Porque sinceramente me interesaría hacer este camino, pero no puedo hacerlo en las condiciones que me lo mandaron en el mail. Esa sería mayormente mi pregunta, porque en realidad, o sea, lo que vienen comentando y explicándonos con referente a las dos modalidades me quedó totalmente en claro. Yo te aconsejo, Maricé, que hables con Gerardo y le plantees, Okay. escribas o le hables y le plantees cuáles son tus inconvenientes. Se puede reservar la vacante y después, antes de empezar las clases, terminar de completar el pago. Hay algunas opciones de pago. Como es muy particular y muy personal, a lo mejor yo te recomiendo que lo hables directamente con Gerardo. No dejes de inscribirte o de participar por ese tema, porque deberíamos buscar la manera de que vos puedas hacerlo. Bien, ¿y la forma de comunicarme con él es a través, o sea, llamo por teléfono o hay algún mail en específico? Ahí Gerardo te dice, Gerardo, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Es el correo, si ya nos comunicamos, es el de Casa de Letras, es info@casadeletras o casadeletras.info@gmail.com. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces te estaría mandando un mail para consultarte. Gracias. Claro, si no en las redes sociales o en el buzón de mensajes de la página, cualquiera de las formas lo recibimos y seguimos en contacto. Lo único que no tenemos en este momento es la atención personal ni por teléfono. Porque bueno. No estamos en nuestra sede, cada uno está en su casa en este momento. ¿Cierto? Entonces no hay un teléfono Buenísimo. al cual podamos llamar. Bueno, entonces hago la consulta por esos medios. Gracias. Milena, ¿qué querías decirnos? No, que en realidad, digamos, la propuesta de Zoom a mí me encantaría hacerla presencial, la propuesta de Zoom facilita un montón para aquellos, yo tengo 3 trabajos en este momento y la verdad que en algunos de ellos no tengo la posibilidad de manejar horarios, así que lamentablemente voy a tener que arreglar con Gerardo las cuestiones administrativas de la plataforma online, más allá de que entiendo la riqueza digamos, del intercambio personal
pero si no me voy a ir al fracaso ahí, abandono seguramente rápido, me pierdo un montón de clases. Así que bueno, menos mal que está esta opción online. Así que después entonces por el mail arreglo con Gerardo para que me pase los detalles de esa modalidad. Y cuándo Bien. empieza, y los costos, y todo lo demás. Si querés un pantallazo, Gerardo te puede mandar la gacetilla y todo. Si vos querés, y estás curiosa por saber qué es la modalidad online más en detalle, puedes entrar al sitio web nuestro, que está en plena refacción, pero está, lo que está en este momento está visible, podés verlo perfectamente, entrar a casadeletras.com.ar, Escuela de Escritura Online, en una de las solapas, y ahí tenés un montón de información. Bien. Yo te aseguro que el sistema online no tiene las características, el brillo que tiene el presencial, pero tiene un montón de otras ventajas, de otras virtudes, y no te decepciona en el sentido de que hay es más exhaustivo a veces, porque son unidades temáticas, te obliga a, a lo mejor es más, más ordenado, necesariamente tiene que ser más ordenado que un curso presencial donde las cosas van moviéndose un poquito en función del grupo, en función de cómo vienen los intereses de cada uno. Pero no vas a estar decepcionada. Realmente tenemos ya varios años y muchísimos alumnos que están muy conformes con ese sistema. Sobre todo si tienes problema de horario. Gracias. Por favor. Carlos. Sí. Buenas noches. Vos estás Soy de inscrita, me Corrientes. parece. Sí, soy ciclista. ¿Qué querés saber? Yo vivo en Corrientes. En Corrientes, la República sí, de Corrientes, sí señor. La República, sí. Y yo voy directo al método online, ¿verdad? Sí, claro. Si vivís en Corrientes, sí, yo te digo vayas al online porque esto, modalidad Zoom, es provisoria. Bien. Ni bien, no creo que suceda esto en el transcurso de este año, pero el año que viene volvemos a la presencial. Hay mucha gente que esto lo toma como un buen sucedáneo, pero no es lo mismo. No es lo mismo que estar mirándose cara a cara. También es cierto, te ahorras el viaje, te ahorras un montón del traslado, y a la larga, la experiencia que hemos hecho en este primer cuatrimestre, que pasamos todos los cursos presenciales de esta modalidad, los alumnos han estado muy, muy conformes. Es un muy buen sucedáneo, funciona bien, la gente le ha perdido el miedo, y se habla como si estuvieras presenciales, pero no es exactamente igual. O sea que si vos estás en Corrientes, yo te diría que sigas con el online, que es en realidad la idea central de cuando pensamos en ofrecer un programa online, era para la gente que vive así alejada, no puede venir. Bien, de acuerdo, Claro. gracias. Y además si no le va a pasar lo mismo que decíamos antes, que es que está un cuatrimestre en el presencial, aunque sea por Zoom, pero después hay un cuatrimestre que va a quedar ahí en falso. Porque Bien. si se quisiera pasar al online, está debiendo un cuatrimestre. Entonces eso tiene que empezar de nuevo. Comprendido. Muchas gracias. Por favor. Bueno, no sé si hay alguno... Sí, Ahí Fernanda. está. Sí. Hola, Hola, ¿qué ¿qué tal? Buenas tardes. No, la pregunta es, digamos, de los desarrollos que hicieron todos, siento como una formación bastante profesional, digamos, y más allá de que entiendo que va a ir paulatinamente el proceso de cada uno, pero digamos, si realmente lo consideran que es como para alguien que se está iniciando, que sería mi caso, o si ustedes recomiendan hacerlo con algún tipo de experiencia previa, sea algún tipo de taller literario anterior, o algo por el estilo. Me refiero a la formación de 3 años. Te contesto, yo después le doy a José para que conteste, a lo mejor puede completarlo. El programa está pensado para gente con y sin experiencia. O sea que si no tenés ninguna experiencia, perfectamente podés empezar. Lo cual no significa que vas a empezar haciendo palotes. José, de entrada, te va a castigar duramente, te va a considerar un escritor en potencia y va a enfocarte a ese lado.
pero cada uno va a avanzar a su ritmo, porque no hay posibilidad de igualar talentos tampoco, además de la experiencia. Vos podrías tener experiencia de haber escrito, haber participado en otros talleres o en otros cursos, y alguien que tiene menos experiencia o menos cursos, por ahí avanza más rápido porque tiene más facilidad, se dedica más, o puede ser, pero no es un impedimento, está pensado para gente sin experiencia, y la heterogeneidad de experiencias y la heterogeneidad de profesiones y de edades le termina dando una gran riqueza al grupo, porque todos aprenden de todos, de los más jóvenes, de los más viejos y viceversa, de los que saben, de los que no saben, de los abogados, de los ingenieros, de los médicos, hay de todo. Sí, eso quería yo también confirmártelo, porque a veces hay gente que ya escribe mucho y llega alguien a un grupo, por ejemplo, que tiene muy poca experiencia y se abatata porque siente que el otro escribe mucho más. Pero esa confrontación entre el que supuestamente escribe más y tiene más herramientas y el que recién empieza es muy rica, tanto para el que recién empieza como para el que ya escribe mucho, porque estás todo el tiempo en espejo viendo cuáles son los problemas en distintas escalas, pero son los mismos problemas. Eso funciona muy bien. Al contrario, esa diversidad de experiencias es muy rica. No, y además pasa otra cosa, perdón, Sí, perdón, dos palabras sumo, que es que pues estoy obviamente 101% de acuerdo, que es que estamos en realidad dividiendo en dos algo que en un grupo de 14 hay que dividir en 14. Claro. Es decir, los procesos de escritura son individuales y cuando vos tenés 14 personas en un grupo están en todos estos lugares. Y estamos trabajando en cada uno de esos procesos en un marco grupal, ¿sí? Pero cada uno, y siempre digo que mi laburo es fácil en ese sentido, ¿sí? Dialogo con el otro, lo agarro en este lugar y trato de ayudarlo, o tratamos de dejarlo un poco más arriba. Y en todos los casos es igual. Así que no, despreocupate. Okay. La verdad es que estadísticamente Casareta está lleno de gente que llega sin haber escrito un texto en su vida. Así que... Lo que sí tenés que tener lo que sí es importante que tengas en cuenta, que tenés que tener una predisposición para leer. Sí. O sea, nada se logra por inspiración. En realidad la inspiración es algo que nosotros, la palabra que no la usamos mucho. Lo que creemos es en la transpiración, es en el esfuerzo y en el leer, en el confrontar, en el practicar, en el escribir. O sea, la experiencia es importante, como es el talento personal, si existe un talento, la facilidad natural para imaginar, para crear situaciones, para ser creativo, imaginar historias originales. Pero te va a requerir mucho más de tu esfuerzo de leer, participar y escribir que de una inspiración que por ahí no llega nunca. Y perdón, la última. Los cursos breves que ustedes sé que van a ofrecer también, que están por fuera de esto que estamos hablando ahora, ¿forman parte en alguna instancia digamos, de este plan de 3 años o son cosas que nada tienen que ver? No, son cursos complementarios. Son cursos complementarios, a veces son focalizados en algún tema, en algún aspecto, en algo en particular. No forman parte de la carrera, pueden participar quienes están cursando la carrera o quienes hacen solamente cursos breves. Generalmente están enfocados a algo, algún tema o algún recorte de algo. Son interesantes, pero no forman parte. Ok, listo, gracias. Perdón, ¿los cursos breves están en la página? Los cursos breves se hacen, tenemos 3 momentos en los cuales ofrecemos cursos breves. Durante el verano, o sea, febrero y marzo, después lo que son los cursos de otoño, que son fines de mayo, junio y principios de julio, y los cursos de primavera, que son fin de septiembre, octubre y noviembre. Los de primavera todavía no están. Vamos a publicarlos, o vamos a empezar a trabajar en el armado de los cursos a partir de fin del mes de agosto. Una vez que estén lanzados todos los cursos troncales.
Los que están en la página son los que ya pasaron, no los que están vigentes. Sí, gracias. Bueno, creo que hemos abusado mucho de la paciencia y de la buena voluntad de ustedes. Hemos estado un rato largo. No quisiera extenderme más. Con muchísimo gusto están invitados a consultarnos todas las veces que quieran antes de inscribirse a través de la administración, los teléfonos, de las plataformas, de las redes sociales o del mail, y consulten todo lo que tengan que consultar. Se lo vamos a contar. ¿Lo va a contar Gerardo o va a contar José, Inés, yo, al que le caiga la consulta? Les agradecemos un montón que hayan venido. Realmente es gratificante saber que hay, pese a las terribles condiciones de que estamos pasando, que haya tantos valientes interesados en escritura creativa. Gracias, José. Gracias, Inés, por los aportes. Gracias, Gerardo, por estar ahí pacientemente escuchando todo esto. Y a ustedes por participar. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Muchas Gracias. gracias. Chao. Muy Gracias a amable. ustedes. Gracias. Luego. Chao, Chao, chao. 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 Gracias a todos. Chao, muchas Gracias. gracias. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós, Ruth. Me mandaste un mensajito recién, te saludo. Gracias por participar. Gracias. Anímense. Bueno, ya está, ¿no? Ya está, listo.